Gracias, José. Gracias, José. Gracias, hermanos. Señor nos bendiga. Buenos días. ¿Me oigo bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. Un placer de estar compartiendo la palabra de Dios en esta semana y esperamos que todo lo que se diga sea para honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por esta mañana linda. Gracias, oh Padre, porque tú estás con nosotros. Pido, Señor, desde ya que sea un instrumento en tus manos para impartir tu palabra durante esta semana y que el corazoncito, Señor, de cada uno de los oyentes esté dispuesto a escuchar, a aprender y sobre todo a poner en práctica en nuestra vida diaria lo que tú quieres para nosotros. Quédate con nosotros, oh Señor del cielo, donde quiera que estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias, José, por la introducción. Y queremos tocar un temita relacionado con el método de Cristo durante esta semana. Y quisiera que vayamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tratar en el día de hoy, allá en San Mateo, capítulo 25 y verso del 31 en adelante, pero no vamos a tocar todos los versículos, sino que podemos leerlo en su casa con tiempo, que se titula El juicio de las naciones. Hay un tema específico durante en el tiempo del fin que no lo estamos tocando al 100%. Y es parte del Evangelio, es parte de la forma en que Jesús nos enseñó a nosotros de hacer la predicación y de tener compasión con el pueblo. Leo a partir del verso 40 del capítulo 25 de San Mateo, que dice así: Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Respaldado en los libros de Ellen White, especialmente el Ministerio de la Bondad, pudimos rescatar estos temitas que vamos a tocar durante esta semana. Cristo mismo sufre con la humanidad doliente, tanto así que deja su reino y humildemente entra a ser parte de nuestra humanidad. El mismo Cristo identifica su dolencia con el doliente humano y condenó al mismo pueblo por la falta de interés de la ayuda a su prójimo, por un comportamiento equivocado, el descuido y el abuso a los más débiles, a los más descarriados, a los que más necesitaban. Jesús lo menciona con un hecho a sí mismo. Los favores protegidos o prodigados a ellos los considera como conferidos a sí mismo. Dios siente el dolor de la humanidad y Él mismo lo lleva consigo. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que Él siente y entiende el dolor de cada uno de nosotros. Cada uno de los seres humanos que tenemos problemas, y creo que todos hemos tenido problemas, Dios tiene una compasión especial porque Él entiende nuestra necesidad. Al hacerse humano y llevar sobre sí cada uno de estas dolencias,
Él nos entiende a la perfección. Él no nos ha dejado en las tinieblas. Y Él mismo lleva a los actores adelante hasta el último gran día y declara que el trato dado al más pequeño de sus hermanos es alabado y condenado, como si fuera sido hecho a Él mismo. Hermanos, Jesús nos enseña a nosotros de que tenemos un compromiso, de que hay una forma de predicar y que nosotros no debemos de obviarla. Jesús acá en este capítulo 25 nos indica a nosotros que debemos de atender la necesidad de nuestro prójimo, así como lo hizo. Y nosotros no podemos separar esta necesidad del evangelio, porque así fue como Él lo instituyó. Fue ejemplo Jesús para nosotros acá en la tierra y fue la forma en que Él trabajó para que nosotros pudiéramos comprender la obra que deberíamos de hacer con el prójimo. No solamente el más cercano, cualquiera. Muchos de nosotros hemos optado por predicar de alguna forma. Está bien, podemos predicar todos, algunos podemos tocar puertas, algunos podemos pararnos detrás de un púlpito sin temor a hablar, pero el método de Cristo, como Él nos enseña, de ir a atender la necesidad de aquella persona que tiene diferentes problemas, porque la palabra de Dios habla de huérfanos, habla de enfermedades, del que está preso, etcétera. De alguna u otra forma hay una necesidad y Dios nos invita a nosotros a que podamos atender a cada una de ellas. Es la forma más sencilla, bíblicamente hablando, de poder llegar al corazón de muchas personas. Jesús se negó a sí mismo, por ellos soportó la privación, el descaño, el desprecio, el sufrimiento y la muerte. Por ellos Él tomó la forma de un siervo. Ese es nuestro modelo. Vamos a imitarlo nosotros a Él. ¿Tendremos nosotros el cuidado por la heredad de Dios? ¿Fomentaremos una tierna compasión por los que yerran, los tentados y los probados? ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, que no es solamente escuchar la palabra, sino llevarla a una acción? Es interesante cómo Dios en su palabra menciona a Jesús como el verbo. Y eso es otro estudio, pero el verbo se refleja con acción. No es solamente el conocimiento que podamos tener. Si usted es fiel en la iglesia, no es fiel en la iglesia, si usted da los diezmos y da las ofrendas, si usted es una buena persona, si no le hace mal a nadie, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos escudamos en estas partes de decir, soy un buen cristiano. Pero el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Y nos condena al no realizar ciertas actividades como estas. El Señor dice que debemos de atender a este tipo de personas, las más dolientes, las más necesitadas. Y es parte de no solamente el evangelio que Jesús quiere que nosotros compartamos, sino que es parte de nuestro trabajo como cristianos, como ejemplo de Él. Cristo fue un varón de dolores, experimentó un quebranto especial. Su vida humana fue un largo afán a favor de la heredad que había comprado a tan infinito costo. Fue conmovido con el sentimiento de nuestras dolencias. En vista del valor que atribuye a lo que ha comprado con su sangre, los adopta como sus hijos, haciendo ellos el objeto de su tierno cuidado y para que ellos puedan suplir sus necesidades temporales y espirituales. Él los encomienda a su iglesia diciendo, en cuanto lo hicimos a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí también lo hiciste. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir, le dejamos este trabajo al anciano,
al departamento de Dorcas, a Adra, a diaconisas, ¿verdad? Cuando la responsabilidad es de todos nosotros de hacer la obra que Jesús nos encomendó. Se han puesto a pensar ustedes qué significa la compasión y especialmente la compasión de Cristo. Se han puesto a pensar ustedes cuando Jesús decía, o la palabra de Dios decía, y Jesús tuvo compasión de X persona o del pueblo. Se han puesto a pensar ustedes la diferencia de las dos palabras que nosotros conocemos como compasión y lástima. Nos hemos puesto a pensar, hermanos, de que el Señor nos dio a nosotros una obra de realizar y debemos de empezarla por la compasión. Nosotros debemos de ser empáticos con las demás personas. Muchos de nosotros podemos estar bien acomodados, podemos tal vez no tener esa necesidad de alimentos, esa necesidad tal vez de salud, porque nacimos, bendito Dios, con buena salud y que no tenemos esa necesidad de estar entrando y saliendo de un hospital. No comprendemos la necesidad de aquella persona que en este momento está sufriendo por salud y que está en un lecho ahí de dolor, pero como no soy yo, no lo entiendo, no me es fácil comprender o simplemente no me quiero dar cuenta de esa necesidad. No nos hemos dado cuenta de que el niño huérfano, que no tiene dónde dormir, que no tiene que comer. No nos hemos dado cuenta de aquella mujer que ha pasado dificultades en su vida y que no ha podido superar esa necesidad. Y muchas veces nosotros, hermanos, lo que hacemos es simplemente negarnos a ellos, apartarlos y hacernos, como dice, de la vista gorda. Eso no es precisamente lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Jesús precisamente vino para aliviar el dolor de estas personas. Y precisamente eso es lo que Él quiere con nosotros. En una de las revistas de Lana White dice, este mundo es un vasto lacerato, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado. Y muchos eran sanados en su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Creo que esta obra que hizo Jesús, nosotros la vemos más como una historia y la dejamos atrás. O simplemente hemos optado porque esta obra es para algunas personas y no todos. Hemos tenido una mala costumbre de clasificar el Evangelio de Cristo, sin recordar que Jesús fue el ejemplo que dejó. Así como Jesús dejó la oración, una oración ejemplo, una forma correcta a seguir, también en la obra Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Y ese que nosotros durante el tiempo hemos un poquito distorsionado, porque sí, es muy fácil tener estudios con personas que no necesitan. Qué fácil es ir a visitar a una familia donde en lugar de llevar un bollito de pan bajo el brazo, más bien estamos dispuestos a recibir la merienda que nos tienen preparados. Son dos panoramas muy diferentes, pero muchas veces nosotros no hemos querido ponernos
el uniforme de trabajo, el uniforme que se debe de ensuciar, el uniforme que se debe de embarrar o oler a oveja, como decía un pastor, que debemos de oler a oveja cuando atendemos el rebaño. Y debemos de pedirle a Dios de que nosotros seamos como Él fue y que nos enseñes, hermanos, si no lo hemos hecho el día de hoy, que Jesús nos enseñe qué es lo que yo debo de hacer. ¿Cuál es mi prójimo? Hemos hablado que mi prójimo, el más cercano, es mi familia. Pero cuando hablamos de necesidades, ahí podemos extendernos un poquito más. Hay necesidad de nuestro barrio, hay necesidad de diferentes índoles, hay necesidad material, necesidad espiritual, necesidad de salud, necesidad monetaria. ¿Qué estamos haciendo nosotros por cada una de las personas? ¿De qué forma nosotros hemos impartido el evangelio? Vieras que hay algo interesante, porque muchas veces en una obra comunitaria, cuando impartimos el evangelio, ahora que estamos trabajando con venezolanos, la gente dice, mira, pero es que, ¿de qué vale hablarles de Dios si al final de cuentas no se van a quedar acá? Eso lo he escuchado. Vieras que es complicado a veces lo que uno oye y lo que uno vive en este ámbito de ayuda humanitaria. Pero vieras que los resultados, y eso es lo más lindo del evangelio, que no importa lo que usted haga, mientras usted lo haga, los resultados, independientemente de donde sean, Dios es el que culmina la obra. Aquí se han impartido estudios y hemos recibido noticias desde Estados Unidos, por ejemplo, de esas personas que atendimos, de esas personas que se les dio un lindo trato, de esas personas que se les dio un valor especial, no porque fueran migrantes o porque fueran desterrados o porque fueran enfermos o simplemente porque no tuvieran nada. Simplemente se les atendió de una forma especial y también se les impartió la palabra. Pero lo más lindo de todos, hermanos, es que hay un chat donde todos están y ellos mismos ponen ahí, ya llegamos a Estados Unidos. Y el testimonio que dan es, inmediatamente empezamos a buscar una iglesia adventista. Ya estábamos congregados en X lugar y algunos están en espera de su bautismo, otros se han bautizado y por agradecimiento a todo lo que se ha realizado, no solamente en Costa Rica, sino en diferentes países, ellos se han puesto a hacer la misma obra que se hizo con ellos. Entonces, díganme si eso no es parte perfecta del plan de Dios. Dice la palabra que hay que hacer el trabajo con los más pequeñitos. Y todo se hace como una bola de nieve, ahí va creciendo en la forma que va rodando. Y hermanos, el evangelio va creciendo. Usted no crea que cuando usted entrega un platito de comida, va vacío. Usted no cree que cuando usted ayuda de una forma, no sé, una visita al hospital, no crea que eso va vacío. Todo tiene una bendición de Dios. Y eso que usted hizo, ese pequeño detalle, hermanos, marca la vida de una persona. ¿Cuántas personas se sienten alegres por ir a visitar, porque los visitaron en la cárcel, porque los visitaron en su lecho, a veces hasta de muerte, ya desahuciados? Y Dios hace la obra. Hermanos, nosotros simplemente debemos de hacer nuestra parte, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que nosotros creamos que simplemente entender que lo poquito que nosotros hagamos tiene una bendición especial de Dios. Y aunque usted crea que es muy poquito lo que usted está dando, que es muy poquito lo que usted está haciendo, hermanos, Dios lo va a multiplicar.
porque es parte del evangelio que Dios dejó. Dios no permitió solamente que estuviéramos detrás de un púlpito predicando, no permitió nada más que las alabanzas fueran lo único que se hiciera para adorarlo a Él, sino que había una obra también en ¿cómo se dice? Ya me voy a acordar de la palabra. Cuando hacemos el trabajo en la calle, Médico, ¿verdad? misionera. En la de campo, el trabajo de campo, gracias José, el trabajo de campo, como se dice, ¿verdad? No es solamente la parte teórica, sino la parte de campo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos de nuestra banca? ¿Cuántos de nosotros hemos salido de ese confort de una banca y hemos llevado, como hizo Jesús, la parte del campo? Dios no llegó a sentarse, Jesús no llegó a sentarse a un lugar. Jesús llegó, caminó, visitó, sanó, atendió necesidades, suplió necesidades, y ese es el trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer. No se lo dejó a los diáconos, no se lo dejó a los ancianos, no se lo dejó a Dorcas, no se lo dejó a Adra. ¿A quién se lo dejó? A cada uno de nosotros. Si somos cristianos, somos parte de este evangelio. No solamente al pobre, ¿verdad? Jesús también atendió la necesidad del rico y también le enseñó de la forma correcta de poder desprenderse de muchas de sus riquezas para poder atender a aquellos pobres. Cultivar la compasión, dice, con esto termino el día de hoy, en inglés, The Medical Missionary, el 1 de enero de 1891, Elena White, dice así: la tierra, simpatía de nuestro Salvador, se despertó por caída y doliente humanidad. Se despertó por la caída y doliente humanidad. Si queréis ser sus seguidores, debéis cultivar la compasión y la simpatía. La diferencia hacia las aflicciones humanas se tomará en un vivo interés hacia el sufrimiento de otros. La viuda, el huérfano, el enfermo, el moribundo, siempre necesitan ayuda. Allí hay una oportunidad para proclamar el evangelio, de elevar a Jesús, que es la esperanza y el consuelo de todos los hombres. Cuando el cuerpo enfermo ha sido aliviado y habéis demostrado un vivo interés por el afligido, el corazón se abre y es posible derramar en él el bálsamo celestial. Si estáis mirando a Jesús, posible derramar, si estáis mirando a Jesús y aprendiendo de su sabiduría y fortaleza y gracia, podréis impartir su consuelo a otros, porque el Consolador está con vosotros. Así que, hermanos, si somos de Cristo, debemos de reflejarlo. Y si hacemos ese reflejo, cuando estemos en presencia del Señor, Él nos va a reconocer. Que Dios me bendiga en esta mañana y esperemos que en esta semana podamos aprender ciertas obras que debemos de hacer de parte del evangelio que a veces las hemos omitido. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta mañana linda. Y te damos gracias, oh Dios, porque Jesús se desprendió de todo su poder, se desprendió de toda su riqueza. Entró a este mundo, Señor, sin nada, siendo hombre, con nuestras debilidades, con frío, con hambre. Sintió el dolor de cada uno de nosotros, pero nos enseñó a tener compasión y poder ser, oh Señor, parte de este dolor. Que podamos, oh Señor, nosotros entender cuál es el propósito tuyo sobre cada uno de nosotros. Esa parte, oh Señor, donde tú condenas, pero también alabas, de la forma correcta que nosotros debemos atender, oh Señor, a la humanidad. Hay necesidad en el pueblo, demasiada, pero es nuestra obra, tal y como Jesús la dejó, la que hemos de realizar para poder terminar de impartir el evangelio. Oh Dios del cielo, gracias, porque tú estás con nosotros. Y si somos tuyos, oh Dios, que podamos salirnos
de ese lugar de confort y poder trabajar en el campo, hacer lo que nos corresponde. Gracias por escucharnos, Señor, y que tengamos un lindo día en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.